Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La crisis política del Ecuador no toca fondo, quizá porque el aparato mediático conservador apoya a Guillermo Lasso y con ello desvía la atención de problemas de fondo, incluso de carácter estructural. Por ejemplo, se ha tratado de justificar una consulta popular que no va a atender ni solucionar de inmediato, ni de manera directa tampoco, los problemas económicos, la violencia extrema, el austericidio en los servicios públicos y, por supuesto, la migración galopante. Pero la situación económica, también en América Latina, es variada, pues hay países como Bolivia y Venezuela que tendrán cifras positivas según la CEPAL. ¿De qué manera se puede percibir esta realidad ahora en vista de una posible recesión mundial en Ecuador y en América Latina? Para eso hemos invitado al analista y experto económico Juan Pablo Jaramillo, a quien, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. Juan Pablo, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Qué gusto, Orlando, estar contigo y qué gusto estar con todos los televidentes de Telesur. Gracias por atender esta invitación, Juan Pablo. Y en el contexto general, se habla de una recesión mundial, ya hay incluso susto, angustia e incertidumbre, diría yo, en ciertos organismos internacionales y en grupos de expertos que miran que esa recesión mundial, por supuesto, afecta a grandes potencias, ya vemos lo que pasa en Estados Unidos, pero ¿de qué manera podría afectar, para entrar en el tema, en América Latina? Bueno, sin duda, lo que nos han dicho las previsiones económicas es que existe una posible recesión a nivel mundial y esto implica evidentemente una desaceleración del crecimiento económico a nivel regional. Ecuador, digamos, está inmerso dentro de esa región con la particularidad de que Ecuador viene de un proceso de recuperación post-pandemia mucho más lento que el resto de la región. De hecho, podríamos citar, digamos, las cifras justamente de la CEPAL. La CEPAL nos indica que en el caso de Ecuador, por ejemplo, en términos de crecimiento económico, Ecuador, dentro de los 10 países de Sudamérica, está en el séptimo lugar en lo que se refiere al año 2022. Sube un poco en el año 2023, en esa previsión se sitúa en el quinto lugar con un crecimiento del 2%. Pero cuando hacemos el análisis acumulado entre el año 2022 y el año 2023, el Ecuador se posiciona como el octavo país en términos de crecimiento económico, lo que indica que tiene una recuperación muy, muy lenta post pandemia. Y siendo así, ¿cómo se explica, por ejemplo, que le pase lo contrario a un país como Venezuela con todo lo que ha vivido, con bloqueo, hostigamiento, presión, usurpación, y a un país como Bolivia que salió de la pandemia también, pero también de un golpe de Estado con una recesión económica muy dura, muy difícil por lo que se vivía allá? Bueno, en el caso de Venezuela lo que tenemos es que viene recuperándose, producto de, digamos, de lo que pasa en el mercado del petróleo. Su principal producto de exportación es el petróleo y digamos que se han abierto nuevas fuentes para que este producto vuelva a posicionarse, digamos, en el mercado exterior. Y eso, digamos, es lo que alienta a que Venezuela tenga una recuperación sólida, con tasas de crecimiento bastante altas. Y por otra parte, digamos, tenemos el caso en cambio de Bolivia, que Bolivia viene siendo un país mucho más regular en términos de, digamos, de su desempeño económico. Ahí lo que tenemos es un crecimiento sostenido que se mantiene en los últimos años. Entonces, Juan Pablo, aquí sí cabe una pregunta para entrar en el terreno del Ecuador, y tú conoces perfectamente. ¿De qué manera la crisis política está influyendo en la situación económica del Ecuador? O por el contrario, ¿es la situación económica la que genera la crisis política que muchos aluden y apelan cuando se habla de este país? Bueno, en realidad lo que tenemos es una crisis de gestión en la política pública. Y esto claramente se ve por el hecho de que el gobierno no ha sido capaz de gestionar adecuadamente esos recursos públicos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la ejecución presupuestaria. Cuando no se ejecutan esos recursos, digamos, la calidad de los servicios públicos se deteriora y eso es lo que evidentemente después lleva también a tener una crisis política en la cual los ciudadanos reclaman por tener mejores servicios. Es decir, si es que el presupuesto que asignamos para educación, para salud, para seguridad, no se cumple, es claro que, digamos, se deterioran estos servicios públicos y eso después lleva a malestar ciudadano. Pero solamente son los servicios públicos porque, a ver, hay dos cosas que también dan la vuelta alrededor del análisis.
El señor Guillermo Lasso ofreció Ecuador en el mundo y el mundo en el Ecuador, y la inversión extranjera no llega, inversión en sectores fundamentales de la economía no están presentes, por el contrario parecería que se preocupan, se asustan frente a la realidad del país. Y lo segundo es el incremento del empleo, que no pasa precisamente por servicios públicos, aunque sí también la inversión pública genera empleo. ¿Hasta dónde esta realidad de la falta de gestión que tú mencionas, por ejemplo, no permite el ingreso de inversión, no genera empleo en el Ecuador? Sí, evidentemente, digamos, Ecuador, tras el episodio de la pandemia, tuvo una fuerte recesión económica de la cual no ha logrado recuperarse. Cuando analizamos las cifras, tenemos una brecha de 5 puntos en el empleo adecuado cuando lo comparamos con las cifras que teníamos antes de la pandemia, es decir, 2018-2019. Y esto implica que alrededor de 400.000 personas no han logrado encontrar un empleo estable, un empleo en donde puedan ganar, por ejemplo, más allá del mínimo y donde puedan trabajar más de las 40 horas semanales. Esto evidentemente hace que exista menos consumo en la economía. Si a esto le sumamos lo que yo te decía, el hecho de que los servicios públicos pues tampoco no se manejan de una manera eficiente, no existen las condiciones para justamente atraer más inversión y salir de esta crisis. Parte sí por el hecho de que el gobierno, que debería tener un rol predominante en un momento de crisis, no está haciendo lo adecuado para superar esa crisis. Y esto, digamos, genera toda esta cadena de retrasos en la economía, ¿no? Es decir, se retrasan los pagos en el sector público, eso después lleva a que el sector privado no tenga los incentivos para invertir y eso lleva, digamos, a esta crisis de gestión, esta crisis de política que estamos sintiendo en el país. Y eso finalmente lo que se ve reflejado también en indicadores como el riesgo país. En el caso del Ecuador, el riesgo país supera los 1.500 puntos, lo cual es un nivel de riesgo país más del doble de cuando Guillermo Lasso asumió el poder. Claro, y ahora, ya que lo mencionas, no lo tenía presente, pero es verdad que el riesgo país se incrementa. Este factor, esta cifra del riesgo país, también influye en la pregunta que te hacía con respecto a la ausencia de perspectivas, no solamente de crecimiento, de inversión, sino también de riesgo que pueden correr inversores, pequeños productores, pequeñas empresas. Bueno, el riesgo país lo que mide puntualmente, digamos, es qué tan dispuesto está el Ecuador a rendir su deuda externa. Pero en el caso del Ecuador puntualmente, lo que estaría recogiendo este indicador es justamente la inestabilidad política que existe en el país, por el hecho de que, como te mencionaba, no existe una gestión pública adecuada. Al no existir una gestión pública adecuada, se entiende que, digamos, todo en el país es inestable y corremos el riesgo de que exista una revuelta ciudadana, lo cual evidentemente pues no alienta que llegue nueva inversión. Ya, y entonces para ir cerrando esta primera parte, Juan Pablo, si todo está así y las perspectivas no son favorables, ¿de qué manera la economía está influyendo en el comportamiento político, tomando en cuenta dos elementos? El uno es que hay pedidos de revocatoria del mandato para el presidente de la República, que no se tramitan, que hay torpedeos en todo lo demás, y lo segundo es que en el 2023 habrá elecciones de carácter seccional. ¿Crees que efectivamente esto va a incidir en la política, en la gestión política, incluso de la oposición? Sí, sin duda, digamos, el desempeño de la economía marca la pauta después para los procesos políticos. Es decir, un gobierno que no maneja bien la economía es muy difícil que se sostenga en el poder, es muy difícil, por ejemplo, que el partido de Guillermo Lasso logre unos buenos resultados en estas elecciones intermedias de tipo local. Y esto se ve también, digamos, afectado en el tema de la incertidumbre, ¿no? Más aún cuando el presidente también, digamos, a cada rato está generando más elementos de esta incertidumbre, ¿no? A veces se habla de la muerte cruzada, después ya no, ahora se habla de digamos, de una consulta popular que puede ser, digamos, asociada justamente con la popularidad del presidente y puede verse como un referendo, lo cual, digamos, no genera ninguna seguridad sobre lo que vaya a suceder de aquí a unos pocos meses en el país. Y no quiero dejar, para cerrar esta primera parte, no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante, Juan Pablo. El comportamiento de las élites económicas en el Ecuador parecería que o es extraño o es ajeno o se juega a espaldas de la situación de la población, tomando en cuenta que incluso el aparato productivo, industrial, empresarial, comercial del Ecuador apoyó la candidatura de Guillermo Lasso. ¿Crees que efectivamente ellos son los mejores beneficiados de esta crisis económica y política?
Bueno, lo que se ha visto históricamente en el Ecuador es que tenemos unas élites económicas bastante rentistas. Y más allá de que la economía marche bien o la economía marche mal, estos encontrarán mecanismos para apropiarse, por decirlo así, de una renta más grande. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, los procesos que, digamos, le interesa a Guillermo Lazo es hacerse de la venta del Banco del Pacífico. Y esto claramente no tiene nada que ver con el desempeño de la economía. Por darte un ejemplo simple de cómo, digamos, las élites se aprovechan de esta clase de gobiernos para igual satisfacer, digamos, sus intereses personales antes que los intereses del bien común. Claro que sí, hagamos la primera pausa, o la pausa en realidad, Juan Pablo, para volver sobre el tema de la situación económica del Ecuador, tomando en cuenta algunos factores que ya se han mencionado en esta primera parte. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el analista y experto económico Juan Pablo Jaramillo y abordamos ahora la situación del Ecuador más de fondo, tomando en cuenta dos consideraciones. El nivel de crecimiento que tú mencionabas, Juan Pablo, da a pensar que efectivamente la economía se va a restringir. ¿De qué modo entonces, para ir a la segunda parte del tema, esta situación conlleva un grado de agudización de la violencia que se vive en el Ecuador? Porque lo que más se habla por fuera y por dentro del Ecuador es de que la violencia, la crisis carcelaria, las masacres carcelarias, los sicariatos se agudizan en la misma perspectiva que se cae la economía. Sí, evidentemente lo que sucede en la economía termina después repercutiendo en los otros sectores sociales. Y este, digamos, mal desempeño de la economía es un caldo de cultivo justamente para que la inseguridad aflore. El hecho de que bandas criminales tomen y recluten, digamos, a ciudadanos que no encuentran empleo y los hagan parte de, digamos, eh, de su actividad ilícita, es muy preocupante en el Ecuador. El Ecuador está sufriendo una muy grave crisis de inseguridad. Las cifras nos hablan de crecimientos en las tasas de carácter exponencial en lo que tiene que ver con los asesinatos. Estamos hablando, por ejemplo, de que si comparábamos el número de asesinatos que existían hace 4 o 5 años atrás, estos llegaban a alrededor de 500 y hoy llegan alrededor de 2000. De hecho, este fin de semana supimos que en el Ecuador, con fecha actual, ya sobrepasamos los 3.000 asesinatos en el país. Y esto es realmente muy preocupante, porque esto también, digamos, tiene una doble causalidad. El hecho de que exista más crimen en el Ecuador, que exista más inseguridad, también hace que la economía marche peor. Es decir, cuando tú tienes bandas criminales, por ejemplo, que cobran vacuna y que extorsionan a los negocios, la inversión en el Ecuador evidentemente no va a llegar. Ya, y a ver, en esto también hay otro factor que obviamente redunda en la economía. El lavado de dinero, la presencia de bandas criminales, se supone que ocurren a través de los sistemas económicos y uno de los beneficiarios, pregunto yo, es el sistema financiero, son los bancos, y con eso obviamente un banquero en la presidencia tendría un nivel de compromiso con esa situación, ¿o no? Sí, sin duda, digamos, el narcotráfico busca, digamos, lavar los activos, lavar su dinero de actividades ilícitas e insertarlas mediante el sistema financiero y buscar hacer ese dinero lícito. Entonces, en ese sentido, es claro que los gobiernos deberían tomar medidas mucho más fuertes para combatir el lavado de dinero y el control sobre el sector financiero es clave en esas actividades. Eso es, sin duda es algo que ocurre en el país, es algo que Ecuador, digamos, por el hecho de también ser una economía dolarizada, se vuelve muchísimo más atractivo a nivel internacional para justamente estas actividades y también por su posición geográfica, ¿no? Está entre el medio de Colombia y de Perú, que son los grandes productores de cultivos ilícitos para la producción de drogas a nivel mundial. Entonces, Juan Pablo, ¿se podría pensar que la economía o las cifras, los datos, tendrían un grado de ficción? Te digo esto porque habiendo tanto lavado, que existe dinero circulante en las calles para solventar la ausencia de empleo con pago de bandas criminales, de jóvenes que por 50, por $100 pueden matar a otra persona, ¿se produce una ficción económica ahí? ¿Se podría explicar esto?
Sí, sin duda, digamos, se producen todos estos fenómenos de economía subterránea que terminan siendo muy perjudiciales para el país, ¿no? Pero, digamos, las cifras también en materia económica sobre la economía formal son muy claras. Yo te decía, por ejemplo, la muestra del empleo, ¿no? Tenemos una brecha de 5 puntos en el empleo adecuado o en el empleo formal, por decirlo así, que no se llega a recuperar desde la pandemia. Evidentemente, esta gente al no tener oportunidades, se ven involucradas en estos carteles criminales, porque hay que decirlo claro, ¿no? Estos tipos de bandas también funcionan como una alternativa cuando no existen oportunidades para la sociedad. Y siendo así, entonces, ¿quién puede generar un grado de fiscalización de la economía? Digo esta palabra para más o menos entendernos, que pueda concitar, por un lado, la apertura de la realidad sobre la situación económica y por otro lado, tomar en consideración que no se han adoptado las medidas necesarias para resolver el problema económico. ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está la decisión? ¿Dónde está el encuentro del que habla el señor Guillermo Lasso para poder afrontar esta cruda realidad económica? Bueno, lo normal sería que, digamos, en cualquier país, en cualquier nación, quien haga el control político sobre lo que ocurre en el país sea el poder legislativo, en el caso del Ecuador, la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, por ejemplo, se tiene, digamos, normados los procesos para que, por ejemplo, la Asamblea Nacional haga un proceso de fiscalización sobre la ejecución presupuestaria, sobre los procesos que se tienen, digamos, los distintos ministerios. Estamos hablando tanto, por ejemplo, Ministerio de Defensa, del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía. Lamentablemente, digamos, existe en el país una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el presidente se ha encargado de tener una campaña de desprestigio hacia la Asamblea Nacional. Muchas de las veces cuando se les llama a los ministros a rendir cuentas, estos no acuden a la Asamblea Nacional y se pierde, digamos, esta fuente de información y esta fuente de debate que debería ser muy valiosa para la sociedad, que es el hecho de que el Poder Ejecutivo rinda cuentas a la Asamblea Nacional. Ahora, esto que acabas de mencionar, por supuesto, también pasa por el lado político, pero ¿crees que efectivamente la Asamblea está en condiciones de generar esta fiscalización desde el punto de vista económico? Te digo esto porque parecería que a ratos esto se concentra en llamados, reuniones que no trascienden, pero la oposición, los sectores económicos más afectados, las cámaras de la agricultura, los sectores bananeros, no se están pronunciando. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, justamente, digamos, lo que pasa es que se invisibiliza el debate político, ¿no? Y, digamos, se generan ciertos distractores, ¿no? Cuando, por ejemplo, digamos, el debate político pasa por el hecho de que el presidente comete una imprecisión en la cual no puede hacer un simple cálculo de multiplicación, y eso es lo que se le critica al presidente, se deja de fondo, digamos, lo importante, que es justamente el hecho del debate de qué está pasando con los recursos públicos. ¿Se están ejecutando o no se están ejecutando? ¿Cuál es la política pública que se está implementando? Y lamentablemente lo que vemos en el Ecuador es que justamente existe ese déficit en la gestión pública. Lamentablemente los medios de comunicación han caído en este juego de tener distractores, dejando lo realmente relevante para que no sea conocido, digamos, por la población. Y una cosa que no quiero ser alarmista ni tampoco pecar de iluso en esto, pero por ejemplo, el hecho de que se advierta una erupción, por ejemplo, en el Cotopaxi, ¿de qué modo impactaría en la economía? Lo que se ha dicho hasta el fin de semana es que 3 provincias, entre ellas Pichincha, serían las más afectadas, digamos, en una erupción de mediana dimensión, pero una de gran dimensión prácticamente estarían algunas poblaciones arrasadas, sin descartar, por supuesto, que esto es una premonición que no tiene asiento en ningún análisis científico. Todo esto da lugar a pensar que el Ecuador está preparado para un fenómeno de esta naturaleza, para el invierno que también está agobiando en algunas poblaciones. Bueno, lamentablemente lo que hemos visto es que no se gestiona bien el sector público. Dentro de la gestión pública está justamente el tema de la prevención de riesgos, y caben las dudas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, si es que carteras como educación, como salud, no se manejan de una manera adecuada, por cuál es la certeza de que una cartera encargada, por ejemplo, de la gestión de riesgos, sí vaya a hacer un buen trabajo cuando esto ocurra. No es que queremos que esto ocurra, obviamente,
pero sí, digamos, nos genera más incertidumbre el hecho de tener un gobierno que no gestiona bien el sector público, qué es lo que sucedería ante un riesgo de tipo natural como el que tú te estás refiriendo. Ya, y para cerrar entonces esta entrevista, agradecerte de antemano, por supuesto, Juan Pablo. Si todo el panorama está así, volvamos a lo del inicio, una recesión mundial, una conjunción de factores que no ayudan ni advierten un mejoramiento de la economía, ¿qué tipo de liderazgo se requiere? ¿Qué tipo de programa? ¿Qué tipo de proyecto debe estar planteado en la agenda inmediata del Ecuador, por supuesto, y de otros países? Al mismo tiempo que, por ejemplo, Gustavo Petro advirtió la semana pasada que el mayor culpable de todo esto, incluso de la devaluación de las monedas, es Estados Unidos. Bueno, yo creo que, digamos, estas situaciones necesitan de liderazgos fuertes, necesitan de liderazgos que tomen, digamos, la crisis por los cuernos y puedan implementar política pública sólida, no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo. Y eso lamentablemente es algo que en el Ecuador no se ha visto en los últimos dos gobiernos. Es decir, tenemos un gobierno que aparentemente está preocupado por algunas banalidades, que aparentemente está preocupado por simplemente beneficiar a ciertos grupos de poder en específico y no está preocupado, digamos, por el bien común. Tampoco nos inserta, digamos, en el debate internacional de una manera adecuada, como sí lo hace, por ejemplo, digamos, el presidente Petro en Colombia, quien, digamos, marca una agenda a nivel internacional. En el caso del Ecuador no sucede eso, lamentablemente. Ya, si no ocurre, ¿de dónde tiene que salir? ¿Por dónde tiene que salir esta crisis? Te pregunto esto, que da para otro programa, por supuesto, pero ¿cuál es la salida a esta crisis, aparte del liderazgo que ya se habla? Bueno, digamos, lo que se ve en el Ecuador, digamos, sí es un hartazgo de esa clase política y esto tal vez debería llevar sí, justamente a un proceso de renovación en esa clase política. El Ecuador tiene unos mecanismos que están claramente identificados, por ejemplo, la muerte cruzada, la revocatoria del mandato. Eso llevaría, digamos, a que se genere un proceso en el cual se pueda tener un recambio sobre los liderazgos políticos. Parte de la ciudadanía creería que está muy presta, digamos, a tener este tipo de procesos que podrían ser una solución a mediano y a largo plazo para la solución de los problemas estructurales que tiene el país. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy importante lo que acabas de mencionar. Creo que sintetiza bastante bien la situación y, por supuesto, casi que la anomia en la que vive este país y con efectos también de la recesión mundial en América Latina. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias a Juan Pablo Jaramillo, analista y experto económico, a propósito de lo que hemos comentado. También hay otras vertientes de análisis que le estaremos tocando en este espacio. Cuídense mucho. Chao, chao.